Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Nuevo Mage Dongfeng. Presentan comentarios de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. A veces ocurren cosas insólitas. Por ejemplo, declaraciones descabelladas, de esas que caen en el absurdo. Las causas pueden ser variadas, percepciones equivocadas de la realidad, actores invadidos por la incapacidad, una estupidez momentánea, un instante de ira que sofoca el entendimiento. Cuando Chile todavía seguía con el vuelo del crecimiento económico y con esa aspiración de llegar a ser país desarrollado, cuando había alcanzado el primer ingreso per cápita de América Latina, cuando sus ciudadanos, salvo excepciones escasas, querían desarrollarse en nuestro país y no pensaban hacer su vida en otras latitudes, Estados Unidos reconoció todo eso. Nosotros fuimos el primer país de la América Morena, como le llaman, al que los norteamericanos permitieron a sus ciudadanos ingresar a su país para turismo, para negocios, por un tiempo determinado sin visa. Porque la visa era una gran burocracia, además de cara, con controles estrictos, había que demostrar recursos, había que demostrar arraigo en Chile para ir a dar un paseo a Miami. Las visas se daban en forma además presencial. Pero, pensaron los norteamericanos, con este tipo de cosas con los chilenos es innecesario. Pero si ellos tienen un país que progresa año a año, que crece mucho, y donde todo va bien e incluso siempre va a ir mejor. Los chilenos, pensaban los norteamericanos, no tienen ningún incentivo en quedarse como inmigrantes irregulares, ni menos ir a robar a Estados Unidos. Ya no tendrán ustedes, chilenos, que realizar este trámite engorroso presencial en el consulado nuestro, ni pagar los $160 de la visa. Eso ocurría en aquella época. ¿Pero qué época? Marzo de 2014. Sebastián Piñera estaba terminando su primer mandato cuando fue visitado en el Palacio de la Moneda por el vicepresidente de Barack Obama. ¿Quién era el vicepresidente? Joe Biden. Juntos hicieron el anuncio de la visa waiver, para lo que demostraron muchísimo orgullo. O sea, ahí estaban los funcionarios chilenos con el pecho inflado. Piñera, con Biden a su costado, dijo: el hecho que este programa entre en vigencia este mes de marzo muestra que la democracia, la institucionalidad chilena, es una democracia y una institucionalidad que da garantías a los países más desarrollados del mundo. Y el asunto funcionó. Pero Chile cambió. Yo sé, eso lo dijo en algún momento Michelle Bachelet, Chile cambió, pero lo dijo pensando en otra cosa. Ya hay una buena cantidad de connacionales, por ejemplo, que olfatean oportunidades en otras tierras, que ya no quieren permanecer acá. Y la delincuencia también cambió. Y ahí están las bandas más avesadas, más entrenadas, más violentas, que usando la visa waiver, haciéndose pasar por turistas, van a robar a Estados Unidos.
hacen lo mismo que en Chile, pero allá hay más oportunidades. En los últimos meses son varias las bandas de delincuentes chilenos que han sido detenidas en Estados Unidos luego de cebarse robando en hogares. Porque hay que entender lo siguiente, en muchos lugares de Estados Unidos las casas no tienen cercos, no hay rejas, son lugares en que se respira seguridad, donde es fácil entrar y robar. Somos nosotros los que estamos llenos de llaves, de candados, de fierros, de empresas de seguridad, de cámaras. Pero en otras partes eso es anormal. Hace algunos días, Mike Bouchard, sheriff del condado de Oakland, dijo en una conversación con la cadena de televisión Fox 2 de Detroit, dijo que el gobierno estadounidense debe cancelar el programa de exención de visas para los chilenos y así frenar la llegada de delincuentes. Dijo textual, debemos detener el programa de visa waiver porque el 100% de las bandas de chilenos que hemos arrestado y acusado en el condado de Oakland han entrado con la visa waiver. Este sheriff, al constatar la habilidad de los delincuentes chilenos, dijo que en nuestro país podría haber un campo de entrenamiento para que los ladrones practiquen sus técnicas. O sea, los vio tan hábiles que dijo, en algún lugar se tienen que entrenar. Si este señor supiera que nosotros sufrimos a esta gente a diario y que ese campo de entrenamiento son las calles y las casas de Chile, entendería todo. Necesitamos, dijo, que se ejerza cierta presión para cerrar el sistema y detener el flujo de estas nuevas bandas capacitadas que están llegando y golpeándonos. Y agregó indignado, las pandillas chilenas son culpables de estos crímenes, con robos en los que se repiten ciertos patrones. Los sospechosos irrumpen en casas, a menudo utilizando bloqueadores para anular los sistemas de seguridad y se llevan dinero, carteras y joyas. Estas declaraciones las hizo después de que un grupo de 10 chilenos, además de un colombiano y un peruano, fueron detenidos por delitos como robo, allanamiento de morada, hurto mayor, falsificación, uso ilegal de tarjetas financieras, entre otros. Algunos de ellos fueron detenidos en el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. Hubo otro caso en la ciudad de Cary, un pueblo en el estado de California, donde detuvieron también a chilenos robando. ¿Y qué reacción hubo allí? Dijeron, Chile dejó de seguir las reglas sobre la visa waiver. Lo advirtieron en un noticiario de la estación de televisión local que se llama WRAL-TV, en un espacio informativo que recopiló una serie de casos de delitos perpetrados por chilenos. Y se recordó otro caso. Un grupo de sujetos cometió una serie de robos en el norte de Raleigh en 2022, detallaban en ese segmento televisivo. Usaron equipos especiales para robar en al menos 20 casas y finalmente la policía arrestó a 4 hombres relacionados con un grupo chileno de crimen organizado. En este noticiario se cuenta el caso de otra banda que robó en 60 viviendas de 12 ciudades distintas de Minnesota. Pero no fueron atracos cualquiera, ya que los sospechosos actuaron de manera sumamente estudiada. Y dijeron en ese canal de televisión, ese grupo arrendó una sub en Los Ángeles para luego robar casas en Texas, Oklahoma, Iowa, Minnesota, Illinois y Pensilvania. Y agregaron, solamente 41 países son elegibles para la visa waiver en los Estados Unidos. 41 países. Y generalmente cuando las personas de esos países lo solicitan, obtienen una verificación de antecedentes para que Estados Unidos sepa quiénes son. Pero Chile dejó de seguir las reglas. Hace unos días, una mujer de nacionalidad chilena fue detenida por robar en lujosas casas en el estado de Michigan, mientras que 2 ciudadanos chilenos estuvieron involucrados en un robo frustrado a una joyería en la ciudad de Aspen, en Colorado. El chileno Manuel Antonio Lobos Otaiza fue acusado de mal uso de su pasaporte y de la visa waiver. En el caso de que sea declarado culpable, puede ser condenado a 10 años de prisión. Y llegó la reacción política. El senador republicano Tom Tillis criticó la falta de control chileno. La congresista John Kim, que también es republicana, dijo, el gobierno chileno debe verificar a cada pasajero que sube al avión, pero no lo están haciendo. Otro senador, el senador Ted Booth, por su parte, indicó que el programa y sus vulnerabilidades
están en el radar de errores. El año pasado el republicano Kevin McCarthy dijo que iba a presionar a la Casa Blanca para que se retire a Chile del programa Visa Waiver. Hace un tiempo el senador Marcos Rubio, que fue designado hace poco por Donald Trump como su próximo, ni más ni menos que secretario de Estado, dijo estar a favor de endurecer los requisitos para obtener el documento, argumentando que en Chile hay una fuerte presencia de organizaciones criminales. Y hay otra situación, tiene que ver con ciudadanos haitianos que se instalaron en Massachusetts, entraron desde Chile porque tienen, ¿sabe qué?, pasaporte chileno, porque aquí regularizaron su situación. O sea, utilizaron, después de obtener pasaporte chileno estos haitianos, la visa waiver para entrar e instalarse como ilegales. Y todo esto lo contó el diario The Boston Globe. Ya en tiempos de Heraldo Muñoz, cuando era canciller, la situación se había deteriorado con 400 pasaportes perdidos desde el registro civil. Pero ¿por qué le cuento toda esta situación? Para que dimensione la respuesta chilena. Porque después de las denuncias del enojado alguacil de Oakland, Mike Bouchard, pidiendo terminar la visa waiver, respondió Luis Cordero, subsecretario del Interior, devenido una especie de vocero comodín. ¿Y qué dijo Cordero? Estados Unidos se ve beneficiado por la información que nosotros le entregamos producto de la visa waiver. El gobierno, dijo, ha generado todas las condiciones para seguir proveyendo de información en condiciones seguras. Y le advirtió a los norteamericanos, Estados Unidos va a perder información muy valiosa que nosotros le entregamos. O sea, con todos los antecedentes que hay, la reacción chilena vía Luis Cordero es que los norteamericanos se lo pierden. O sea, que ellos no tienen idea o no valoran los beneficios de la información que nosotros le entregamos. O sea que lo de los robos sería, dicho de alguna manera, una especie de costo menor, algo soportable frente al gran flujo de información que nosotros le damos a los norteamericanos. ¿Esa es la respuesta chilena? Parece un poco tonto, porque si ni siquiera nosotros tenemos idea de lo que pasa en nuestro país, ¿qué diablo le vamos a informar a los norteamericanos? Si sabemos que nosotros no tenemos servicios de inteligencia medianamente eficientes para combatir el crimen organizado, si la ANI es una especie de agencia de utilería, ¿de dónde diablos ese funcionario Cordero dice que los norteamericanos se van a perder la información nuestra? ¿Esa es la respuesta chilena? La verdad es que yo creo que más de alguna sonrisa debemos haber sacado en el país del norte. Pero naturalmente, además que con Juan Gabriel Valdés, de embajador en Washington, las tratativas, si es que hay algún espacio, serán más difíciles. Pero vaya usted a saber o a lograr saber qué pensará Gabriel Boric y si es que va a entender de estas cosas, porque todos sabemos que el hombre es testarudo. Pero lo cierto es que usted ve que hay una respuesta absolutamente torpe frente a toda la situación que han creado chilenos en Estados Unidos. Y a propósito de lo que afirman funcionarios, Jaime Gajardo es militante comunista, ministro de Justicia, y de él depende Gendarmería. Hace algunos días causó extrañeza que una delincuente, narcotraficante, que se llama Antonella Marchant, cuando se cruzó en la enfermería de la cárcel de Rancagua con Manuel Monsalve y luego de amenazas de muerte en contra de él, Gendarmería decidiese sacar a Monsalve a la cárcel de Capitán Llaver. Todo esto en vez de sancionar a Antonella Marchant y tomar las medidas ahí en Rancagua para que no pudiera concretar su amenaza. La decisión de Gendarmería demuestra que no es capaz de dominar esa cárcel, porque si es que tiene que escapar Monsalve y Antonella Marchant se queda ahí, es porque Marchant, ella, es la que domina en la cárcel. Meses antes, en el Repas, que es la nueva cárcel de alta seguridad que hay en Santiago, se produjeron desórdenes. Repas significa Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad. Anteriormente era conocida como Cárcel de Alta Seguridad. Bueno, ese día, de acuerdo con parte de denuncia de los hechos, un grupo de reos comenzó a provocar desórdenes. Fue el 5 de junio,
cuando todo esto comenzó, en una cárcel que estaba recién remodelada. Se dañaron baños, cañerías de agua, ductos, baldosas, vidrios, marcos de ventanales, colchones, y esto durante muchos días. Un gendarme dijo que ese motín fue provocado por parte de los internos del Tren de Aragua, de los gallegos, el líder de los pulpos, de personas que estaban involucrados, delincuentes involucrados en el caso del suboficial Palma y del mayor Sánchez, los del caso Mayoa, y todos ellos liderados por el segundo al mando en Chile del Tren de Aragua, que se llama Hernán Landaeta Garlotti, alias Satanás. Él los lideró, él lideró esa especie de motín. También ahí estaba Daniel Márquez, el rucio, uno de los líderes de los gallegos, al que acusan de haber enterrado vivos a 2 hombres en el Cerro Chuño de Arica. O sea, gente muy peligrosa, delincuentes absolutamente. Mientras esto ocurría, mientras los desórdenes ocurrían, y ocurrieron, insisto, durante varios días, donde Gendarmería perdió el control de ese sector de la cárcel, ellos gritaban como una cantinela lo siguiente: soy asesino aquí, en todos lados, los podemos asesinar en la calle o donde sea. Ante la preocupación por la situación en las cárceles chilenas, el ministro de Justicia, del que depende Gendarmería, el militante comunista Jaime Gajardo, dijo: Gendarmería de Chile ha mantenido el control efectivo de los establecimientos penitenciarios. Dijo, reitero, control efectivo, o sea, no solo simbólico. Y dijo que en esta cárcel de alta seguridad, en el Repas, no hubo un motín propiamente tal. En estricto rigor, un motín es cuando los internos toman una cárcel. Y esta es la típica declaración del burócrata, de esos que miran todo desde la distancia que proporcionan las oficinas con alfombras mullidas y sillones bien acolchados. Porque ahí está todo tranquilo. Pero ocurre que se había producido todo esto en la cárcel de alta seguridad. Y para su mala suerte, a las pocas horas, en la cárcel de Concepción, en el módulo 42, a la hora del desencierro en la mañana, los gendarmes encontraron a un hombre asesinado, Vicent González, de 27 años, degollado por su compañero de celda en un crimen brutal. Diego Valdés, de 41 años, todo esto lo hizo con un arma que nunca debió haber tenido. Yo no voy a entregar más detalles de todo lo que allí ocurrió, todos los conocemos, simplemente porque son detalles escabrosos. Pero ocurre que este reo, el asesino, fue trasladado desde Concepción, ¿a dónde? A la cárcel de alta seguridad, al Repas, en Santiago. ¿Y qué pasó ahí? No sirvió, pues, la cárcel de alta seguridad, porque fue agredido quedando con lesiones. Pocas horas después de todo esto, se conoció el caso de un hombre de 71 años que cumplía condena por abuso sexual en la cárcel de Alto Bonito, en Puerto Montt, y que había sido asesinado con 200 puñaladas, con un arma que otra vez nunca debió haber poseído el asesino. Y el comunicado de Gendarmería después de este nuevo asesinato fue increíble. Dice, ambos presos, el asesino y el asesinado, ¿no?, que compartían un módulo, y esto textual, que alberga condenados de todos los tipos de compromiso delictual. Reitero, alberga condenados de todos los tipos de compromiso delictual. O sea, están todos con todos. No hay segregación. Este es el tipo de control de las cárceles que solo un burócrata, como el ministro, puede aceptar. Hace unas horas, poco antes del cierre de esta columna, en el módulo 53 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá, asesinaron a otro interno, a un interno de 20 años, con un arma blanca, de nuevo, cuando era sacado del calabozo. Hace pocas horas murió Elvis Michel León Silva, el perro Elvis. Era bravo el perro. Había sido apuñalado el 9 de septiembre en Santiago 1 y mientras estaba en prisión preventiva no se recuperó nunca y acaba de morir. Y pocas horas antes de cerrar esta columna, un reo que estaba en la cárcel de Concepción, en una audiencia judicial telemática, fue apuñalado por otro al interior de la cárcel cuando estaba al lado de los gendarmes. O sea, dio lo mismo que lo estuvieran grabando. Había una audiencia telemática porque les da lo mismo. El agredido había sido anteriormente agredido 3 veces. Cristian de la Jara,
un chileno de 41 años, recibió una brutal golpiza con elementos contundentes y cortopunzantes a manos de 4 internos el 17 de noviembre pasado, pocas horas después de llegar al penal de Biobío en Concepción, desde la cárcel de Chillán, donde se encontraba cumpliendo una condena. Solo este año han sido asesinados 42 reos en las cárceles chilenas. Los heridos son innumerables, los que sufren vejaciones son incontables. Hace pocas horas se incautaron 87 dosis de diversas drogas, principalmente cocaína, al interior de 8 albóndigas destinadas a un privado de libertad, libertad del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio. En 2023, el año pasado, Gendarmería incautó 24.713 teléfonos celulares desde las cárceles. Esos son al menos los que encontraron. En solo un allanamiento realizado este año se requisaron un total de 2.943 armas blancas, 944 litros de licor artesanal, además de 928 celulares. Hay un 140% más de reos que los cupos disponibles y se calcula que a 2030 el hacinamiento llegará al 168%. Por razones ideológicas se decidió no construir más cárceles concesionadas. Ahora se anunció que se habilitarán recintos para 12.000 cupos adicionales. ¿Quizás para cuándo? En el Repas, esta cárcel de alta seguridad, las celdas son de 3 por 2 metros, 6 metros cuadrados para 2 personas, incluyendo baño, cama y algo más. El ministro Jaime Gajardo dice que estamos manteniendo, porque hizo declaraciones y dijo, estamos manteniendo los números que hay todos los años. ¿A qué se refiere con los números? Se refiere a los asesinatos. Es como cuando habló Carolina Toá durante las fiestas patrias, durante ese fin de semana largo, cuando decía que los muertos eran los mismos en promedio que en cualquier otro fin de semana. O cuando el subsecretario del Interior dice que hay delincuentes chilenos en Estados Unidos, pero que los gringos tienen que pensar si nos cortan la visa porque les damos mucha información. O sea, hay burócratas que dan para todos los gustos. Y para explicar mejor, la palabra burócrata o burocracia viene de bureau, oficina, escritorio en francés, y del griego krata, poder. Burócrata, poder, el poder del que está en el escritorio. ¿Me logro explicar? Hablemos de salud. El gobierno de Gabriel Boric proclamó la mejora en la salud como uno de los ejes estructurales de su campaña. Y ocurre que el fracaso es total. No solo las listas de espera aumentan y ya sobrepasan unos inéditos 3 millones de pacientes, sino que muchos de ellos mueren durante la espera. No solo eso, los pacientes GES, ¿qué es lo que es GES? Garantías explícitas de salud. Por ley no podrían estar en listas de espera porque la ley obliga a atenderlos en un plazo determinado. Pero no se cumple la ley, por eso está la lista de espera. GES. Y no solo eso, los hospitales públicos, con los recursos asignados, no estaban llegando a fin de año y estaban suspendiendo cirugías en medio de toda esta emergencia. Corea del Sur y Chile, en todo el mundo, son los países que más han incrementado su presupuesto de salud en los últimos años. Y escuche bien, por favor, porque esto es un esfuerzo gigantesco. Entre 2014 y 2024, este año, el alza real en el presupuesto de salud de Chile fue de un 84%. Esto no lo ha hecho ningún país en el mundo. El gasto total, público y privado en salud, escuche bien, entre 2000 y 2019 se cuadruplicó, se multiplicó por 4, a una tasa media anual de 7,6%. El gasto del Fondo Nacional de Salud, porque lo otro era público y privado, pero el gasto del Fondo Nacional de Salud se quintuplicó en términos reales. En relación al PIB, estamos gastando cerca del 9,3%. El promedio de los países de la OCDE es de 8,8%. Pero ocurre que al mismo tiempo la productividad del sector público de salud entre 2013 y 2023, según un estudio de la Universidad Andrés Bello, se ha desplomado en un 40%.
Cualquier administrador con estas cifras renuncia, hace cambios, contrata gente distinta, pero el burócrata siempre sigue haciendo lo mismo y por lo tanto todo sigue igual. Y no solo esto, hoy el costo de egreso, o sea, cuando un paciente lo dan de alta, el costo de egreso de un paciente en el sector público es increíblemente más caro que el de las clínicas privadas. Le doy cifras. Según decía Manuel Inostroza, ex superintendente de salud, el egreso promedio en el sector privado es de 2 millones, este es el costo, 2.941.000 pesos. Ese es el promedio de una clínica privada. En el sector público se empina a 4.141.000 pesos, una diferencia que es enorme. Y hay un dato más. Las licencias médicas en el sector público triplican las del sector privado, una proporción que más o menos se mantiene en la salud pública versus la salud privada. Y un dato más, casi la mitad de la cotización del 7% de salud va al pago de licencias y todos sabemos que muchísimas son falsas, lo que es un delito que casi no se persigue. Entonces aquí hay una paradoja. Se había dicho, se decía, ustedes lo escucharon muchas veces, no al lucro en salud. Y ocurre que los que lucran ofrecen servicios mucho, pero mucho más baratos que los que en teoría no lucran. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Nuevamente los burócratas, los que no saben administrar, a los que les resulta gratis hacerlo mal. Porque el burócrata es un ser muy caro para todos nosotros. Toda organización, estatal o privada, una empresa, usted sabe, puede enfrentar emergencias, momentos de apreturas, pero lo de Televisión Nacional es mucho más que eso. Es un barril sin fondo. Francisco Vidal, presidente del directorio, desempeña ese cargo por su filiación política. Entonces él manotea, vocifera, llora, amenaza, que si no le dan plata, se terminará lo que se llama el canal de todos los chilenos. Pero a mí me parece que sería bueno preguntar a los chilenos si quieren seguir teniendo ese canal. Pero Pancho Vidal, como le dicen los amigos, jamás ha planteado esa idea porque podría ser peligrosa para los burócratas dedicados a las comunicaciones, que los chilenos les digan que no quieren más eso, porque que podrían quedarse sin poltrona. Algunos números. Escuche bien estos números. Televisión Nacional debe costar aproximadamente, si usted lo quiere comprar, 12 millones de dólares, no vale más. Bajo Sebastián Piñera tuvo una llamada capitalización, o sea, más fácil, le pasaron 47 millones de dólares. Insisto, vale 12, le pasaron 47 millones de dólares. No solamente eso, le permitieron endeudarse con aval de todos nosotros por otros 56 millones de dólares. Todo eso lo vamos a pagar entre todos. A septiembre de este año, en los primeros 9 meses, TVN ha perdido 20 millones de dólares. O sea, en 9 meses perdió más plata de lo que vale. Francisco Vidal, en un tono dramático, una especie de estilo ciceroniano, pero bien a la chilena, dijo a los diputados, nuestro balón de oxígeno tiene menos oxígeno. Y agregó, llegamos a la conclusión de que si no teníamos un nuevo crédito o un nuevo aval del Estado, escúchenme bien, diputadas y diputados, no podíamos pagar los sueldos en enero, el próximo mes. Llegamos a la conclusión, dijo, bueno, si no hay plata, obviamente que es muy fácil saber si se puede pagar o no pagar. No es difícil saber eso. Entonces, confesó que fue a ver al presidente Gabriel Boric y el presidente fue muy generoso, con la plata suya, mía, con la de todos nosotros, no la de él naturalmente, le permitió un crédito con aval del Estado, que de nuevo no es un crédito, es una donación, en la práctica, ¿no es cierto?, de 32 nuevos millones de dólares frescos para que los sigan perdiendo. De esos, la mitad, o sea, unos 16 millones de dólares, son para sobrevivir, dijo Vidal, el 2025. O sea, Pancho Vidal, el hombre del PPD, pretende seguir con el mismo nivel de pérdidas.
Es así de fácil conseguir millones de dólares sin ir al banco. Van donde está la plata de todos nosotros, sin entregar garantías propias, sin un plan de recuperación. Porque ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es meternos la mano al bolsillo de todos nosotros. Hubo una sesión secreta en la Comisión de Cultura para tratar el tema de Televisión Nacional, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Y se habla mucho del compromiso con la televisión pública, pero yo no veo a nadie, insisto, a nadie, por ejemplo, entre los sueldos más altos, algún gesto, aunque sea en solitario, de algún llamado rostro, otros los llaman en el lenguaje de la televisión talentos, de un gesto de bajarse el sueldo, aunque sea un poco, para demostrar ese vociferado compromiso con lo público. No hay ningún plan, no hay ninguna estrategia, no hay nada, salvo contarnos que ellos creen ser muy importantes para nosotros y que eso debemos nosotros entenderlo. De nuevo, qué caro, pero qué caro que salen estos burócratas. Hay un detalle. A septiembre de este año el canal Mega ganó plata. Chilevisión y Canal 13 perdieron plata, pero las pérdidas de Televisión Nacional son 3 veces las pérdidas de Canal 13. Naturalmente que creo que la pérdida permanente en un canal público como TVN o privado como el 13 de Andrónico Luksic es una práctica que lesiona la libre competencia. Pero ahí la derecha se queda callada porque proclama la libre competencia solo cuando no afecta a los intereses de sus queridos amigos. El puerto de San Antonio pretende expandirse hace muchos años, ustedes lo saben, el llamado puerto exterior, pero no lo logra, porque hay todo tipo de trabas, desde autorizaciones ambientales, pasando por el Consejo de Monumentos Nacionales, también están los sindicatos, está la burocracia, y todo eso los tiene detenidos. En el ranking, hay un ranking de eficiencia de los puertos en el mundo. ¿Cuál es el puerto mejor rankeado en Chile? Coronel. Lugar, entre 405, 97. El segundo, San Antonio, el más grande, es en un mediocre lugar que es el 110. Entonces se lo pongo en contexto. Cartagena, de Colombia, ¿en qué lugar está en el mundo en cuanto a eficiencia? Tercer lugar. Bueno, corrámonos más acá. Callao, de Perú, ¿en qué lugar está? 26. Pasorja de Ecuador, 37. Río de Janeiro, 42. La estrella nuestra, sí, San Antonio, 110. Y no somos capaces de mejorarlo. Y hay un dato. En el recién inaugurado puerto de Chancay, en Perú, ya están funcionando. Y ocurre que están esperando carga de transbordo de otros países, o sea, que sea el centro de transbordo de otros países para enviar los buques o los barcos a China. Ellos creen que el 65% de su movimiento será movimiento transbordo. Y hay empresas, está recién inaugurado, que ya tienen funcionando una nave semanal Chancay-Shanghái, en China. Pero atención con esto, ya hay 2 navieras que van a hacer cabotaje entre Chile y Chancay. O sea, ya no van a usar los puertos chilenos para ir directamente a China, sino que van de Chile, Chancay, Chancay, China. Mientras todo esto ocurre, los burócratas que deberían tener a San Antonio ya listo hace rato, despegando, están durmiendo. Incluso mandan cartas. Yo recibí una carta de uno de ellos diciendo que, ¿sabe lo que decía la carta? Que Chancay no es competencia para San Antonio. Mire, de poltrona se deriva la palabra poltrón, que la debiéramos usar más. Busque qué significa poltrón si no la conoce. De nuevo, son muy caros los burócratas. Y leo una carta a propósito de educación, firmada, entre otros, por Ignacio Briones, de Horizontal, y Susana Claro, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. ¿Qué dicen ellos? Que está la burocracia en educación para realizar cualquier cosa, por ejemplo, inversión, por la cantidad de normas, de regulaciones, de instructivo, que todo es tan enorme, que decidieron en el ministerio sacar una guía para facilitar el asunto, o sea, para entender esta maraña. ¿Y sabe cuántas páginas tiene la guía? 200. Imagínese usted un burócrata intentando resumir
lo hecho por otro burócrata. Estamos repletos de profesores y directores estableciendo procedimientos y protocolos. De hecho, somos el país de los protocolos. Y resulta que en esta carta ellos dicen que somos el país con los directores menos dedicados a enseñar, solo un 16%. Mientras tanto, se dieron a conocer los resultados de la prueba TIMSS, que mide los conocimientos en ciencia y matemáticas de los cuartos y octavo básicos. Bueno, ocurre que hemos vuelto a los niveles de 2011, estamos retrocediendo. En octavo básico se midieron 44 países y resulta que en octavo básico un 19% de los alumnos de estos 44 países están bajo la escala, pero en el caso chileno es un 44% que está bajo la escala. A lo mejor hay demasiado protocolo, ¿no cree usted? Y hace algunos días se dio a conocer otro resultado. Ocurre que a la OCDE se le ocurrió medir la comprensión de textos, conocimiento de matemáticas y resolución dinámica de problemas. Y como se decía antes, salimos, ¿sabe cómo salimos? Zapatero, último. Nos ganaron todos, porque el 44% de los adultos chilenos estuvieron en los dos niveles más bajos. ¿Cuál fue el primer país de la OCDE? El que le ganó a todos, Finlandia. ¿Se acuerda cuando hace ya algún tiempo todos los de la Revolución Pingüina, los ministros de la nueva mayoría, todos querían ir entusiasmados a Finlandia? ¿Se acuerda de eso? Hubo una procesión a Finlandia. La burocracia chilena organizó viajes, una especie de peregrinaciones a mirar cómo lo hacen ellos. Uno de los que participó en estos viajes fue Nicolás Eiseguirre, en ese tiempo ministro de Educación. Usted se acuerda, el de los patines, ¿no? Dijo en ese momento, en 30 años, Finlandia ha avanzado mucho en educación y queremos aprender de lo bueno que tiene este sistema de educación, uno de los mejores del mundo. Y dijo, además, que ahí aprendió algo que era fundamental, la formación de los profesores. ¿Quién se acuerda de Finlandia hoy día, después de esta procesión, después de estas alabanzas? Ya nadie. Ningún burócrata, Eiseguirre incluido, habla de Finlandia. Ellos, estos burócratas, ya pasaron a otra cosa. Y hay otro tipo de personajes, de esos que hacen cualquier cosa para recibir un sueldo, esos que hacen asesorías verbales, en que las palabras se las lleva el viento, o de esos que escriben en un papel cualquier cosa para justificar lo que le pagan. Esos pagos casi siempre se hacen con plata de todos nosotros. Por ejemplo, hay unas curiosas asesorías que hacía el miembro de la cúpula del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, a quien a Manuel Monsalve. La verdad es que este señor del PC, del Partido Comunista, tenía que estar ahí generosamente pagado porque era un cupo, son los famosos cuoteos políticos. ¿Cuál es la labor de Juan Andrés Lagos? Se lo leo textual porque esta es la definición de funciones. Asesorar al gabinete del señor subsecretario del Interior en materias programáticas, de contingencia social y política, además de la elaboración de informes, documentos e insumos sobre contingencia política y gubernamental, elaborar recomendaciones, sugerencias y propuestas de acciones de carácter gubernamental, junto con realizar el monitoreo y seguimiento de la agenda pública y parlamentaria. ¿Entendió algo? Pura generalidad, es una especie de bolsillo de payaso, donde todo cabe. Ocurre que Canal 13 entonces pidió copia de los informes de Juan Andrés Lagos a la subsecretaría y el gobierno se negó, no le quiso dar los informes. ¿Y qué razón esgrimió? Textual, su publicidad, comunicación o conocimiento afectaría la seguridad de la nación, ni más ni menos. Así de importante era lo que escribía Juan Andrés Lagos. Pero finalmente, después de la intervención del Consejo para la Transparencia, debieron entregar los informes. ¿Y qué decían los informes? Por ejemplo, textual, sugiere generar un plan de contingencia urgente para elevar los protocolos y estándares de la institución de Carabineros. Otro decía, es necesario enfrentar y cambiar los procedimientos y métodos que hacen que la policía uniformada en su accionar cometa abusos y violaciones a los derechos humanos, sumando una evidente doctrina interna que se centra en movimientos sociales y protestas sociales como actores objetos de represión dura.
En otros ámbitos, comunicaciones del gobierno, decían, se requiere cambiar la forma y el tono de las vocerías de gobierno, puesto que la forma de comunicar debe reflejar la certeza que se enfrentan, con que se enfrentan los hechos graves. Pero eso tiene que ver con Camila Vallejo, no tenía nada que ver con Monsalve. ¿Se da cuenta? Esos son los informes. Ahora, a lo mejor usted estima que cuando yo le doy a conocer estas cosas, estoy poniendo en peligro la seguridad de la nación, como decía el gobierno. La verdad es que Lagos es un hombre de puros lugares comunes, de torpes obviedades, de lo banal. Es una especie de rey de la perogrullada, otra especie de burócrata, y le pagaban por todo eso. Ahora, Luis Cordero habló, porque estaba hablando de todo, y dijo que esto era legal, porque aquí están los papeles, y los papeles dicen algo, así que está todo bien, dijo. Como ustedes saben, se creó el Ministerio de Seguridad Pública. Se van a traspasar funcionarios del Ministerio del Interior a la nueva repartición, Seguridad Pública, pero se van a crear más de 100 puestos nuevos. Y con este nuevo ministerio llegamos a 25 carteras ministeriales. Vlado Mirosevic propuso la idea de que la Secretaría General de la Presidencia dependiera de Interior, ya que va a realizar la coordinación política, y que el Ministerio, Secretaría General de Gobierno, que es la vocería, la de Camila Vallejo, dependiera de la Presidencia. Bueno, Carolina Toá y Camila Vallejo se opusieron. Incluso Camila Vallejo dijo que para eliminar un ministerio se requería un periodo completo de un gobierno. Porque a ellas les gusta, a las dos les gusta que la administración engorde. Y la explicación que dio Toá es lamentable. Dijo que es bueno tener 3 ministerios políticos para representar a los distintos poderes que los apoyan en la moneda, o sea, los distintos partidos. O sea, ¿cuál es la razón que dio Carolina Toá? El cuoteo político. Esa es la burocracia pagada por todos nosotros. Manuel Monsalve hizo desaparecer de los gastos reservados, que solo él administraba, 845 millones de pesos. Y no se sabe qué los hizo. Ahora, sí sabemos que este hombre, un poco a la antigua, o sea, en los tiempos en que no había celulares ni transferencias electrónicas, bueno, de la misma manera él manejaba plata en efectivo para gastos personales. Y ocurre que en plata en efectivo estaban los gastos reservados. Puede ser, claro, solo una coincidencia, pero los gastos reservados y la plata que tenía en el bolsillo estaba todo en efectivo. Lo que es notable fue lo que dijo su reemplazante, Luis Cordero. Dijo, nosotros no tenemos ningún indicio que los recursos asignados de los gastos reservados del ex subsecretario hubieran sido utilizados indebidamente. Ocurre que cuando Manuel Monsalve tuvo que irse, no entregó la oficina. ¿A qué me refiero a entregar oficina? A decir, esto es lo que hemos hecho, estos son los pendientes, estos son los compromisos, en estos asuntos hemos avanzado y esto es el grado de avance, y esta es mi rendición de gastos reservados. Eso es entregar una oficina. Pero simplemente él se mandó a cambiar. Y en los días posteriores, estaba en su departamento en Viña del Mar, el gobierno no le pidió que hiciera entrega de su oficina formalmente y diera cuenta de los recursos reservados. El secreto de los gastos reservados no implica que no se dé a conocer a las autoridades en qué se gastaron, porque si no, lo que se estaría permitiendo es el robo sin persecución. ¿Qué ha dicho Cordero, Luis Cordero? Dice que no hay indicios de que los mal usó, pero para eso debe saber en qué los usó, porque si no, ¿cómo dice eso? Bueno, es toda una ambigüedad y esperan que nosotros nos quedemos tranquilos. Esta gente cansa con sus ambigüedades, con sus vaguedades. Y la burocracia se defiende a sí misma. A propósito de Monsalve y de la seguridad, la Contraloría hizo una auditoría, fiscalizó a la aduana del aeropuerto de Santiago, el aeropuerto de Pudahuel. Llega muchísima carga a nuestro país vía aérea. Naturalmente que es mucho menos que la que llega vía marítima, pero llega mucha carga aérea a Santiago. ¿Y qué descubrió? Bueno, descubrió que los señores de aduana solo revisan el 0,059% de la carga que entra al país por ahí. ¿Cuánto revisan? 0,059%. Nada.
que ni siquiera tienen una máquina de rayos X. O sea que en el fondo aduana, ¿qué es lo que hace? Se limita a cobrar. A ver las facturas, cobra los derechos, pero no revisa. Y claro, después de esto, tantos se preguntan, bueno, pero ¿por dónde entran las armas? ¿Por dónde entran las balas? ¿Por dónde entra la droga? ¿Por dónde entra el fentanilo? Por ahí, pues, si no sabes nada. Y ocurre que los funcionarios tienen todos los años un sueldo adicional, funcionarios de aduana, un sueldo adicional porque todos cumplen con los PMG, los planes de mejoramiento de gestión. ¿Pero qué mejoramiento de gestión si no revisan nada? Pura burocracia, ¿se da cuenta? Bueno, hablemos de algunas cosas de la política, rápidamente. Ahora se ha sabido que Miguel Crispi, que es el jefe del segundo piso, recibió el 8 de septiembre de 2023 a un señor que se llama Antonio Zhou, un chino, funcionario de la empresa tecnológica china Huawei, y quien llegó acompañado de Francisco Sepúlveda, abogado de la oficina de Luis Hermosilla. De esta reunión no quedó registro, fue secreta. Pero ¿por qué no se dirigieron al ministro del ramo? O sea, al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, sino que se fueron a la oficina estratégica del gobierno en el Palacio de la Moneda. Y otro dato raro, el abogado Sepúlveda es un penalista. ¿Qué estaba haciendo ahí? Solo cabe concluir que estaba ahí por razones de lobby. No hay explicaciones sobre esta extraña y secreta reunión en que participó la oficina de Luis Hermosilla y Crispi no ha sido capaz de dar explicaciones. En la reforma a las pensiones, esta semana hubo casi un acuerdo y después las posiciones se endurecieron nuevamente. El problema es que la derecha está mirando las encuestas y ve que la mayoría de la gente quiere que el 6% de cotización adicional vaya a una cuenta individual, la cuenta de cada persona. Y por otra parte, hay un problema con la izquierda, que no desea dar su palabra para que, si es que hay acuerdo, ese acuerdo sea de largo plazo. O sea, ¿para qué llegar a un acuerdo, dicen en la derecha, que no es acuerdo si se va a estar discutiendo en poco tiempo más? Mientras tanto, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, dijo que hay que estar con los dos pies en la moneda y también con los dos pies en la calle. ¿Qué sentido tiene esta declaración? Que están comenzando los alineamientos en vista de las elecciones del próximo año y ya comienzan todos a alejarse del Palacio de la Moneda para ver o para empezar a construir su propio futuro. En el oficialismo hay cierto movimiento, aunque, atención con esto, aunque todavía subterráneo. Hay quienes sostienen que existe una posibilidad de hacer renacer la concertación, dejando al Frente Amplio y al Partido Comunista en la izquierda, que ellos hagan su propia primaria, con un Partido Comunista y un Frente Amplio que van a empezar a discutir, que el Partido Comunista, por ejemplo, apoya a Nicolás Maduro, que incluso increíblemente algunos apoyan a Bashar al-Assad, el que fue destituido, el dictador destituido de Siria. Entonces, ¿qué ocurre? Que podría reconstituirse, hay una operación, que podría reconstituirse la concertación original y claro, tendrían que buscar candidatos. Se requiere para esto toda una operación política mayor. Y en la derecha, Evelyn Matei tiene el apoyo de la UDI y crecientemente el apoyo de Renovación Nacional. Pero atención, está José Antonio Kast, que va a ir a la primera vuelta sí o sí. Y está el Partido Social Cristiano, el de los evangélicos, que dicen que también van a tener candidato en primera vuelta, que no van a primarias. Y está comenzando a aparecer en las encuestas Johannes Kaiser, corriendo más allá de la derecha que casa, allá está, lejos. La derecha parece ordenada, pero no lo está. Los que están mirando todo esto son los ex Concertación que se dan cuenta que la derecha tiene en estos instantes fisuras. Y algunos datos económicos. El costo de reajuste de sueldos del sector público será de más de 2.000 millones de dólares. Este es el único sector que ante las restricciones económicas sigue mejorando sus sueldos. Es una transferencia neta de recursos de un ajustado sector privado al sector público. De más está decir que, una vez más, los funcionarios públicos no ofrecen nada a cambio de subir sus sueldos. Cerrando ya el año, los cálculos indican que el crecimiento de este 2024 estará alrededor del 2,3%.
bajo, considerando que la base de comparación es de solo un 0,2% y bajo las previsiones del gobierno, y con una inflación de cerca del 4,5%, mucho más alta que la proyectada. Para el próximo año se prevé incluso menos crecimiento que este año, solo un 2%, con una economía muy estancada. El gobierno de Gabriel Boric podría ser el de menor crecimiento desde el retorno a la democracia, con un promedio los 4 años de solo un 1,6%. La deuda alcanzará ahora, a fines de este mes de diciembre, el 41,2% del PIB, con un aumento en un año de más de 15.000 millones de dólares y además habiendo sacado enormes fondos del Fondo de Estabilización Económico y Social en una acción absolutamente reprobable. Un reflejo de la restricción económica es la disminución del flujo vehicular en las autopistas urbanas de la región metropolitana. Cayó un 0,8% en vehículos livianos y un 1,8% en vehículos pesados. El índice de avisos laborales tuvo una caída de 4,96% en noviembre respecto a octubre y de 12,58% en comparación al mismo mes del año pasado. Los despidos por necesidad de la empresa subieron en octubre un 10,7% luego de varios meses de caída. En el año, el aumento de los despidos por necesidad de la empresa es de 2,1%. Se había anunciado una recuperación de Codelco y pese a los anuncios no se produce prácticamente. Su producción está muy alicaída y no aumentó en octubre en comparación al mismo mes del año pasado. La producción de Codelco hoy es de solo el 25% del total nacional. Es el mayor mínimo histórico. Y una última cosa. El gobierno sufrió una enorme derrota con la sentencia que da luz verde al proyecto Dominga. No solo acusó a los ministros, entre ellos la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, de parcialidad, sino que de una demora ilegal en resolver el asunto. El Tribunal Ambiental dijo que deben respetarse fallos anteriores que tienen el carácter de cosa juzgada. Los ministros deberán volver a votar, pero están en una camisa de fuerza. Recordemos que Gabriel Boric, recién electo, se comprometió que Dominga no se iba a hacer, pero su promesa choca contra una resolución judicial. Él, Boric, legalmente no puede ordenar a los ministros votar de determinada manera, y si lo hizo antes, atención, incurrió en una ilegalidad. Pareciera que el gobierno, en este caso, ya está derrotado porque no tiene alternativa. Y habrá que juntar fuerzas para el próximo año. En medio de restricciones económicas, del movimiento telúrico que significa el puerto de Chancay, de la pérdida de poder del presidente Gabriel Boric, pato cojo mediante, porque se acercan las elecciones, y con algunos economistas que auguran que el plan Milei puede resultar y dejar atrás a Chile, tendremos que trabajar muchísimo para mantenernos a flote. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Nuevo Mage Dongfeng. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco.